Hola a todos, soy Katrina. Desde extrañas criaturas marinas hasta bestias mitológicas de las que no estamos seguras si realmente existen. Aquí tienes 10 de las criaturas más misteriosas que han sido vistas por satélites. Número 10. Ningen. Criaturas míticas de la Antártida. Se supone que los Ningen son enormes humanoides que, según dicen, han sido vistos por barcos de investigación. Descritos como con forma humana, a veces se les ve con aletas o una gran cola parecida a la de una sirena en lugar de piernas, pero sus cuerpos son mayormente lisos, y solo sus ojos y bocas les dan algún rasgo en la cara. Los avistamientos de estas criaturas provinieron de miembros de la tripulación de barcos que al principio pensaron que estaban viendo un submarino extranjero a lo lejos. A medida que se acercaban al objeto desconocido, afirmaron que la forma no era artificial y que en realidad era algún tipo de criatura acuática que desapareció bajo el agua. Como muchas de estas criaturas desconcertantes vistas en Google Earth, se cree que los Ningen están relacionados con leyendas urbanas contadas por personas que trabajan en embarcaciones gubernamentales de investigación de ballenas. Después de mucho revuelo en línea, una publicación japonesa dedicada al estudio de fenómenos paranormales publicó un artículo sobre las criaturas. La especulación aumentó cuando la autora del artículo incluyó capturas de pantalla de Google Earth de una criatura no identificada en el Océano Atlántico, cerca de la costa de Namibia. Como la mayoría de los avistamientos ocurren de noche y el gobierno se niega a comentar sobre estos supuestos críptidos marinos de piel lisa, las preguntas sobre la existencia del Ningen siguen sin respuesta. Número 9. El monstruo del lago Ness. El hecho de que no puedas hacer el viaje al lago Ness en Escocia no significa que no puedas echar un vistazo a uno de los monstruos del lago más famosos del mundo. Gracias a un hombre británico que estaba usando Google Earth para buscar imágenes satelitales del lugar, aparentemente se ha encontrado al legendario monstruo del lago Ness. 1500 años después del primer avistamiento registrado del monstruo en el lago cerca de Inverness, Escocia, Jason Cook, un guardia de seguridad de Nottingham, cree que ha visto al animal. Visto desde el aire, un objeto grande que se asemeja a una criatura marina es claramente visible, ya sea debajo o en la superficie del agua. Incluso los escépticos podrían convencerse después de que una investigadora del proyecto del lago Ness calificó las nuevas imágenes de intrigantes y dijo que merecen más estudio. Aún así, algunas personas creen que la imagen se explica de manera más realista como la de un bote que recorre regularmente el lago. El monstruo del lago Ness, tema de continua intriga y debate, es considerado en su mayoría como un mito moderno, con personas que siguen montando apariciones falsas y con avistamientos que no se ven como nada más que ilusiones. Aún así, sean reales o no los reportes, el fenómeno del monstruo del lago Ness ha estado vivo y vigente por casi 80 años. El monstruo fue llevado por primera vez a la atención mundial en 1933 y desde entonces se han realizado varias búsquedas de la criatura, utilizando tanto sonar como cámaras submarinas en un intento por encontrar al escurridizo animal. Por ahora, la supuesta búsqueda de Nessie continúa. Número 8. El Kraken. ¿Cuál historia es más fácil de creer? El hecho de que una criatura gigante vista en Google Earth podría ser posiblemente el mítico Kraken, o que es una criatura que se cree que se extinguió hace 65 millones de años, avistada nadando frente a la costa de la isla Decepción, cerca de la Antártida, una extraña anomalía que se parece mucho al mítico calamar gigante, fue vista por una teórica de la conspiración. Con una longitud de 30 metros de la cabeza a la cola, la criatura aparece causando una gran perturbación en el océano. Algunas personas incluso teorizan que, en lugar de la criatura mítica, en realidad podría ser un animal prehistórico extinto conocido como plesiosaurio, un gran reptil marino extinto que tiene un cuerpo grande, ancho y plano, un cuello largo y flexible, y una cabeza pequeña. ¿Tú qué crees? ¿Es el Kraken o una criatura extinta? ¿O conoces la verdadera explicación? Número 7. Antiguos montículos de termitas. Aunque no se trata de una criatura mítica, un fenómeno extraño visto en Google Earth da una idea sobre unas extrañas estructuras de 4000 años de antigüedad que son tan grandes que pueden verse desde el espacio. Encontrados en el noreste de Brasil, son una de las estructuras más grandes y extrañas creadas por el ser humano en la Tierra y fueron construidas por termitas. Al principio se estimó que había 90 millones de montículos y 2.4 millas cúbicas de tierra. Los montículos fueron vistos por primera vez en la década de los 80, cuando equivalían al volumen de 900 grandes pirámides de Giza. Se necesitó más investigación y estudios adicionales, pero ahora los investigadores creen que hay más de 200 millones de montículos, lo que representa el volumen de 4000 grandes pirámides y ocupan un área del mismo tamaño que la Gran Barrera de Coral. La pregunta es, ¿cómo llegaron estos montículos ahí? Los montículos en realidad consisten en tierra desplazada de una enorme red de túneles subterráneos, lo que permite a las termitas llegar a su fuente de alimento de hojas caídas. Con muestras que revelan que los montículos se llenaron entre hace 690 y casi 4000 años, de hecho, son los montículos de termitas más antiguos conocidos en el mundo. Número 6. Criatura de la isla de Corfú.
Esta extraña imagen de una criatura submarina de piel lisa en Corfú, Grecia, ha dejado perplejos tanto a turistas como a cazadores de críptidos. Aunque esto no se encontró a través de Google Earth, pensé que era lo suficientemente extraño como para contártelo. Mientras estaba en un crucero en barco, un hombre llamado Harvey Robertson estaba tomando fotos dentro de una cueva cuando algo extraño de las profundidades salió a la superficie. La extraña criatura marina fue vista en una pequeña cueva a 20 millas al sur de Albania. Con un hocico largo y ojos extraños, el animal es completamente irreconocible. Algunos dicen que podría ser algún delfín mutante, y aunque existen delfines de hocico largo, normalmente no se encuentran cerca de Grecia. Sin embargo, las dos fosas nasales no son comunes en esa especie de delfín. Hasta ahora no ha sido identificada. Incluso los expertos no tienen idea de qué tipo de criatura podría ser. Por ahora, varias teorías, desde una marsopa con un defecto de nacimiento hasta alguna criatura moderna de la mitología griega, siguen siendo algunas de las teorías que circulan sobre el origen de este extraño animal que terminó en el álbum de fotos de vacaciones de un hombre. ¿Tú qué crees que sea? Déjame saber en los comentarios abajo. Número 5. Pie grande. Una de las criaturas más elusivas en el mundo de los críptidos, se han reportado avistamientos de pie grande en todo el noroeste del Pacífico, el norte de California e incluso en toda América del Norte. Pero la pregunta de si el legendario Sasquatch es real volvió a surgir cuando un video publicado en YouTube mostró imágenes tomadas de Google Earth de una misteriosa figura oscura acechando junto a la autopista transcanadiense en Columbia Británica. Aunque solo se ve desde un ángulo, el video muestra varias capturas de pantalla de una criatura sombría que emerge entre los árboles junto a la autopista nacional. Aunque algunos creen que podría ser un tronco de árbol quemado, otros están convencidos de que la criatura peluda, que camina erguida y parece un simio, es real y puede encontrarse en las imágenes. Descrita como una criatura grande cubierta de pelo oscuro rojizo o marrón oscuro y que mide entre 6 y 9 pies de altura, las historias sobre pie grande existen desde mucho antes de que la criatura recibiera ese nombre. Varios grupos indígenas contaban historias sobre una criatura nocturna, y algunos hablaban de una raza de hombres salvajes caníbales que vivían en el noroeste del Pacífico. Con un tercio de todos los reportes de avistamientos de pie grande provenientes de esta zona, las explicaciones van desde engaños hasta la identificación errónea de osos negros como pie grande. Con solo echar un vistazo a la extensión del informe Pie Grande en Google Earth, se puede ver una gran variedad de avistamientos, con la concentración no solo en el noroeste del Pacífico en la costa oeste, sino también distribuidos por todo el medio oeste y la costa este-sur de los Estados Unidos. Por ahora, sin embargo, los avistamientos de Pie Grande o Sasquatch siguen estando tan envueltos en misterio como el origen de la criatura. Número 4. Tardígrados. Aunque estas criaturas no fueron encontradas por un satélite, en realidad estaban en un satélite. Los tardígrados son animales diminutos de aproximadamente 1 milímetro de largo que parecen una mezcla entre un osito de peluche y una oruga. Un equipo de científicos japoneses en la Antártida encontró un poco de musgo con estas criaturas encima, así que las congelaron en un congelador a -4 °F. Esto fue en 1983. Todos se olvidaron de ellas hasta 2014, cuando alguien descubrió las bolsitas congeladas y las descongeló. Volvieron a la vida sin ningún problema. Desde entonces, los científicos las han expuesto a las condiciones más extremas, tratando de ver cuánto tiempo puede sobrevivir un tardígrado. Pueden vivir en calor extremo, climas secos, condiciones de congelación, con y sin agua durante décadas, lo que sea. La BBC informa que en 2007 miles de tardígrados fueron colocados en un satélite y enviados al espacio. Después de que el satélite regresó a la Tierra, los científicos los examinaron y descubrieron que muchos incluso habían sobrevivido y además pusieron huevos. Aunque es una criatura de aspecto extraño, también merece el título del animal más resistente de la Tierra. ¿Tú qué opinas? Número 3. Dragón maorí. Frente a la costa de Nueva Zelanda, un ingeniero que usaba Google Earth para planear unas próximas vacaciones, avistó una misteriosa criatura lacustre. Una gran estela inexplicable fue descubierta por Pita Waitihira en Oki Bay, una zona en la costa este de la isla norte de Nueva Zelanda. Se cree que un largo remolino visto en la bahía fue dejado por una criatura que medía casi 12 metros de largo. ¿Pero es esta criatura real o solo una anomalía en el agua? En la tradición maorí nativa, la criatura conocida como taniwa es un ser sobrenatural que acecha en guaridas y cuevas acuáticas. A menudo se les representa como dragones o serpientes con largas colas que azotan. Parecidos a lagartos gigantes y a veces con alas, estas criaturas marinas parecidas a reptiles incluso podían cambiar de forma y a menudo tomaban la forma de tiburones o ballenas. Esa línea en el agua era demasiado ancha para ser un tiburón y mucho demasiado larga. Se movía demasiado rápido y giraba demasiado bruscamente para ser una ballena. Waitihira contactó a Google Earth, pero recibió una respuesta diciendo que la empresa no especula sobre lo que podrían ser las anomalías en las fotos. Sin embargo, la persona que respondió dijo que podría ser la estela de un barco. Waitihira no está de acuerdo, diciendo que no hay espuma blanca que habría sido levantada por un motor.
El hecho de que la bahía sea mayormente poco profunda durante unos 40 metros y luego tenga una caída profunda repentina es otra evidencia de que una criatura así podría existir, pero probablemente nunca lo sabremos. Hay muchos misterios en el mar profundo. ¿Tú qué crees que era? Déjame saber en los comentarios abajo. Número 2. Tiburón de Merseyside. Otro hallazgo inesperado en Google Earth ocurrió cuando una internauta en Inglaterra vio un animal enorme acechando cerca de un muelle en Merseyside, Inglaterra. Más grande que algunos de los barcos cercanos, el objeto posiblemente podría ser un tiburón peregrino, según una bióloga marina local. No es raro que un tiburón así, que puede crecer hasta 35 pies, sea visto en la zona. En 2006, una ballena de 7 toneladas terminó en el Támesis. El animal, que medía 16 pies de largo, terminó perdiéndose y alejándose de su hábitat normal alrededor de la costa norte de Irlanda y Escocia. Era la primera vez que se veía esa especie en el Támesis desde 1913, pero lamentablemente la ballena murió después. ¿Eso significa que un tiburón en el río todavía podría ser posible? Descrita por los testigos como una criatura marina con un cuerpo curvado y un hocico puntiagudo, la criatura parecida a un pez tenía aletas pectorales a cada lado de su cuerpo. Ubicado cerca de Liverpool, el enorme animal apodado el tiburón de Merseyside, se especula que posiblemente sea un tiburón viejo que estaba buscando un lugar para morir. Pero si simplemente quieres atribuir esto a ser otra historia exagerada de pescadores, tal vez quieras mirar la historia de dos pescadores novatos que capturaron un tiburón en el río Mersey en 2008. Pescando por primera vez en New Brighton, las dos mujeres, usando caballa como carnada, encontraron algo feroz al final de su línea. Cuando lo sacaron, se dieron cuenta de que era un tiburón bebé con su distintiva aleta dorsal y dientes afilados como navajas. Después de tomarle una foto al animal, lo devolvieron al río. Con más de 20 especies de tiburones nativos de Gran Bretaña, que varían en tamaño desde poco más de un pie hasta 40 pies, es muy posible que el tiburón de Merseyside exista de verdad. Número 1. El monstruo del lago Ness de Canadá. El Ogo Ogopogo es un monstruo del lago que, según los reportes, vive en Canadá y en el lago Okanagan. Se dice que esta imagen vista en Google Earth es el contorno de la serpiente encontrada cerca de Mission Creek. Cuenta la leyenda que fue visto por dos hermanos que estaban de picnic con sus familias. La criatura de cuerpo largo emergió a la superficie del agua, mostrando sus 50 pies de longitud. Pero esta no es la primera vez que una criatura similar ha sido vista nadando en el lago Okanagan. En 2018 hubo varios reportes de avistamientos de la criatura. Aunque los grupos indígenas locales han contado historias sobre estas criaturas durante décadas, los habitantes ahora están empezando a creer que esas historias podrían ser verdaderas. Una cazadora de leyendas local que administra un sitio web dedicado a la leyenda de Ogo Ogopogo cree que podría ser una de las muchas criaturas parecidas a serpientes, o su descendencia, que quedaron atrapadas allí cuando el lago estaba abierto al océano hace eones. Similar al monstruo del lago Ness, Ogo Ogopogo se describe como una criatura con varias jorobas y una cabeza que se asemeja a la de una serpiente. Difícil de capturar, ya que el animal parece aparecer y desaparecer a su antojo, solo podemos preguntarnos si las leyendas son ciertas y si esta criatura prehistórica todavía acecha en la costa oeste de Canadá.